trabajar con vectores, ¿no? Vectores. Y por eso damos vectores antes de dar cualquier tema de estos. Una vez que sabemos cuánto vale la componente en x y la componente en y de la velocidad, que son esto y esto, pues podemos escribir y en función del tiempo, ¿sí? Que tiene un i sub 0 que vale 140 metros, porque pusimos el 0 de las i's aquí abajo. Y tiene también un x sub 0 de 0 metros, porque pusimos el 0 de las x aquí. El 0 de las x está aquí. Esta posición inicial es 0 metros en x y 140 metros en y. La posición inicial de la piedra es 0 metros en x y 140 metros en y. ¿Por qué? Porque aquí pusimos nuestro marco de referencia, ¿sí? Bien, entonces, I de t igual I sub 0, ya lo conocemos, más velocidad inicial en I, la conocemos, aquí está, es esta cosa de acá. Por el tiempo, más la aceleración en I, pues la aceleración en I es menos g. Si g apunta hacia abajo, y apunta hacia arriba, entonces hay que ponerle un menos a esta cosa, menos g por t cuadrado sobre 2. ¿Sí? Bien, entonces I de t ya la tenemos, ya la conocemos. ¿Qué hacemos ahora? Igualamos I de t a 0. ¿Por qué? Porque sabemos que esta piedra, evaluada en el tiempo de vuelo, hace que la I valga 0. Bueno, entonces tenemos b sub 0x, que vale esto, bi sub 0, que vale esto, que salen de 100 metros por segundo por el coseno de 47 y por el seno de 47 respectivamente. Para obtener el tiempo, forzamos a I de t, que valga 0 metros. Y esto es la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿no? Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Que cuánto vale la aceleración? Pues 9.8. Y siempre vale lo mismo. Bien, entonces tomamos esta ecuación y la igualamos a 0 para obtener cuando llega a 0 la i. ¿Sí? ¿Cuándo vale 0 la i? ¿Cuál es el tiempo que le corresponde a i igual 0? Y obtenemos dos tiempos. Obtenemos dos tiempos por lo que decíamos hoy, ¿no? Porque, a ver, delete, erase, ¿no? Esto va a ser así y va a ser así también para atrás, ¿no? Esto es una curva, es una parábola, y la parábola corta al eje y, al 0 de las i's, lo corta en dos puntos, lo corta por acá y lo corta por acá, y por eso es una cuadrática. Esta expresión de aquí es una cuadrática, ¿sí? Que se ve aquí, esta es la cuadrática. Uy. Y esta entonces va a tener dos soluciones de tiempo que van a hacer que se cumpla con esta igualdad, de 0 igual a, ¿sale? Una tiene que tener un valor de tiempo positivo y que va a ser todo esto. Va a venir, tiene un vínculo con todo este avance de acá. Esto que es el valor de x, eso es x evaluado en cierto tiempo t, ¿no? Cuando evaluemos con este t, aquí, nos tiene que dar x todo esto. Y cuando evaluemos con este t, pues x nos va a tener que dar negativo y esto, ¿sí? X de t, ¿qué es? Es igual a x sub 0, que vale 0, más vx sub 0 por el tiempo, ¿sí? Y entonces, esto no vale nada. Si ponemos aquí un tiempo positivo, pues obtenemos un valor positivo, porque esto es positivo también. Vx sub 0, ya lo calculamos. Vx sub 0, Vx sub 0 vale 68.2, ¿sí? Entonces, esto vale 68.2. Si ponemos ahí un tiempo positivo, obtenemos este valor. Si ponemos un tiempo negativo, obtendremos este otro valor. ¿Sale? Bien. Pero este tiempo tiene que ser pequeño, este tiempo tiene que ser grande. Este tiene que ser positivo y grande. Este tiene que ser negativo y pequeño. Pues lo resolvemos, ¿no? ¿Cómo se resuelve? Haciendo esto, ¿sí? Menos b más menos raíz de b cuadrado sobre menos 4c sobre 2a. Va. Entonces, ¿quién es b? B es este. ¿Quién es b que va al cuadrado? Este. ¿Quién es a? Pues a es este. Es 4.9. ¿Sí? 4.9 metros por segundo cuadrado. Ese es a. Menos 4.9, perdón. Esto. Menos. Este menos va acá adentro. Menos 4.9.
B es más 73.1 y A, A ya lo dije. Y C vale más 140. ¿Sí? A vale más 140. ¿Sí? Estos están cambiados de lugar, ¿no? Este es C y este es A. ¿Esa? Y este es C. Este de aquí es B. Este de aquí es B. Y este de aquí es dos veces A. ¿Vale? Bien, entonces hacemos la cuenta, nos da esta cosa de aquí. ¿Sí? Simplemente hacemos esto. Menos por menos más. Menos por menos más. Pues 4 por 140 por 4.9 da 2744. 73.1 al cuadrado pues da esto. Hacemos la raíz de la suma de las cosas. Bueno, la suma da esto. Hacemos la raíz y nos da 89.9. Entonces tenemos menos 73.1 más menos 89.9. Vale, tenemos dos caminos. El camino del más y el camino del menos. El camino del más nos lleva a un signo de menos. Y el camino del menos nos lleva a un signo de más. Este es lo que estamos buscando. ¿Sí? Esta la descartamos porque esta corresponde a esto punteado de aquí y esto no pasó, no ocurrió nunca y no tiene nada que ver con lo que nos pregunta. ¿Sí? Igual que este. Este ya lo hicimos, ¿no? Y este y este tienen la misma letra, todo igual, nada más que este se lanza horizontalmente y este se lanza formando un ángulo de 47 grados. ¿Sí? Pues entonces a mí me queda claro que no les queda claro, ¿no? Porque si esto lo hubiesen aprendido, no veo por qué no puedan hacer este. ¿Sí? Entonces me queda claro de que no les queda claro. Vale, entonces hagan este. A ver si este sí les sale. Un cañón dispara un proyectil desde el suelo con un ángulo de 35 grados sobre la horizontal y este cae al suelo a 4 kilómetros del cañón. Miren que también me ha pasado, y más de una vez, que todo un grupo no aprueba, ¿eh? Eso también me ha pasado. Se los digo porque puede volver a pasar. Así como me ha pasado eso, también me ha pasado de que hay grupos de que aprueban hasta un 50% de la gente. Me ha pasado poquitas veces, pero también me ha pasado. Un cañón dispara un proyectil desde el suelo con un ángulo de 35 grados sobre la horizontal. Y este cae al suelo a 4 kilómetros del cañón. Calcule. Inciso A, la velocidad inicial del proyectil. Inciso B, su tiempo de vuelo. Inciso C, su velocidad en el punto más alto de la trayectoria. ¿Sí? Pues si no aprueba ninguno, no aprueba ninguno. Yo no tengo problema con eso. No, no les voy a decir que me da igual, porque me da tristeza, pero y no es lo que quiero, obviamente, no me gusta, porque eso habla de que yo no transmito bien, ¿no? Que no soy un buen profesor. Pues bueno, pues si es lo que hay, es lo que hay.
Okay, guys. So let me see. I think just Gabby, she's the only one missing the code. I'm going to check on that, Gabby. And let me see. Let me send you all the information to you guys. Okay, guys. So I sent an email with all the information that we are going to use. So now if you can please turn on your cameras. I start to record this session. And That's what I was telling you, Rich. I don't have a camera and my phone don't work with Zoom, but I can be in the audio with no problem. okay, no worries. So I'm using the Qualphone. Well, I'm actually using my computer, but I don't have a camera on it. okay, no worries. But the others guys, if you can turn on your camera, please. So, okay, let me see. Jael, so I'm going to check the situation with Gael and Angel about your days off, okay? Yep, thank you. So let me see. Fernando Garcia, Abril Galván, Carlos Sánchez, Edgar Martinez, Gabriela Vergara. If you can turn on your camera, please. Because actually we will have another another trainer here with us. So let me check who is here and who we are missing. Okay. Let me see. Fernando Garcia is here. Yes, I'm here. Okay. Fernando Bustamante. Yeah, I'm here. Thank you. Alejandro Adame. Here. Okay, thank you. Edgar Martinez. Yes, I'm here. Okay, thank you. Jael Macías. Sí, muy bien. 204, eso es Yes. lo que da. Okay, yeah. Nathalie, Manuel, you. Daniel. Bien, vamos a verlo, ¿no? Tania Vamos a Vergara. ver cómo se hace esto. Yes, I'm here. Este, ¿no? Thank you. Va, entonces, Heriberto Solís. No. dice. Ángel Olvera. Yes, I'm here. Sí. Entonces, Carlos Sánchez. ¿qué dice? Dice lo siguiente. El cañón se dispara Carlos Sánchez. con un ángulo de 35 grados. Va, entonces, aquí hay 35. Carlos Omar Sánchez. 35 grados, ¿no? Bien, ¿qué más? Parte desde el suelo con un ángulo de 35 grados sobre la horizontal en la velocidad. Y este cae. Abril Galván. Sí, sale así. Carlos sent a message that his Sí, microphone ¿no? is not working. Okay. Y cae a
And 4.000 Abril metros Galvani is del here. cañón. Bien, entonces, lo primero que nos preguntan es la velocidad Yeah, I'm inicial. here. La velocidad Oh, okay. inicial, V sub Thank you. 0, tiene ángulo que ya lo conocemos, ¿no? Tiene cierta dirección que conocemos, pero también necesitamos calcular su magnitud. La magnitud del vector V sub 0, magnitud. Y esa magnitud aparece, por ejemplo, en esta expresión del alcance, ¿no? R. El alcance R desde aquí hasta aquí, hay una distancia R, y R era igual a esto. Sí, esto X es R, ¿no? Da igual, XR, lo mismo. X, ¿cuánto avanza en X? Avanza esa fórmula que habíamos escrito para R, que era B sub 0 cuadrado sobre G, por el seno de 2θ. Como tenemos θ, ¿sí? Y como tenemos G, y como tenemos R, pues podemos calcular B sub 0. ¿Cómo hacemos? Pues esta cuenta de aquí. Hacemos la cuenta y ¿qué nos da? Nos da que B sub 0 vale 204 metros por segundo. Para obtener el tiempo de vuelo, pues en la parte B, el tiempo de vuelo, pues sabemos que x de t tiene una expresión que es x sub 0 más b sub 0x, o bx sub 0, que es lo mismo, por el tiempo. ¿Sí? X sub 0, como ponemos el marco de referencia sobre el punto donde parte el cañón, en la bala del cañón, entonces X sub 0 vale 0. Al igual que Y sub 0, aquí Y sub 0 y X sub 0, ambos valen 0. Entonces, Vx sub 0 por el tiempo es simplemente esto, Vx sub 0 por el tiempo es X de t. Al conocer cuánto avanza, podemos poner aquí cuánto avanza y entonces obtener el tiempo que le corresponde a cuánto avanza. ¿Sí? Vx sub 0 lo podemos calcular. Ya conocemos cuánto vale V0, sabemos cuánto vale V0, vale este número, 204.2. Entonces conocemos V0, entonces si conocemos V0, conocemos también V0x. La componente en x de V0, esta de aquí, es simplemente V0 por el coseno de 35. Entonces conocemos esto de aquí, conocemos cuánto avanza, pues entonces podemos saber el tiempo de vuelo, tiempo que está en el aire. El tiempo que está en el aire es el tiempo que corresponde a el avance de R, es decir, 4.000 metros. Bien, entonces Vx sub 0, ¿cuánto es? Vx sub 0 vale, pues, 204.2 metros por segundo por el coseno de 35. Y Vi sub 0, pues lo mismo, pero por el seno de 35 grados. Acá aplicamos coseno, aquí aplicamos seno, obtenemos este número por aquí y este número por acá. Muy bien, ¿qué más? Como tenemos estas cosas, esto y esto, entonces podemos, eso, ¿no? X de t, ya sabemos a qué es igual a b sub 0x, bx sub 0, que ya lo conocemos por el tiempo, por el tiempo. Si ponemos aquí el tiempo de vuelo, tenemos que obtener r, el valor que avanza, todo lo que avanza el proyectil mientras está en el aire. Bien, tiempo de vuelo entonces es r dividido bx sub 0. R, ¿cuánto avanzó? 4.000 metros dividido x sub 0, bx sub 0, que son 167.3 metros por segundo. ¿Sí? Esto de aquí. Esto es Vx sub 0, 167.3 metros por segundo, que va aquí, y esto de aquí es lo que avanza, 4.000 metros. Hacemos la cuenta, esto da 23.9 segundos. Muy bien, este es el tiempo entonces en el cual el proyectil se encuentra en el aire. Luego, ¿qué más nos preguntan? Parte C, su velocidad en el punto más alto de la trayectoria. La velocidad en el punto más alto de la trayectoria es horizontal, ¿sí? Ya sabíamos eso. No hay componente ni de la velocidad en el punto más alto de la trayectoria. Únicamente hay componente en X. ¿Cuánto vale la componente en X? Pues lo mismo que vale aquí, que lo mismo que vale aquí, que lo mismo que vale aquí, la componente en X, que lo mismo que vale aquí, al principio. Siempre vale lo mismo. ¿Cuánto vale siempre la componente en X? Esto, 167.3 metros por segundo, que es lo mismo que vale al principio, ¿sí?
mantiene su velocidad constante en X. Sigue un movimiento rectilíneo y uniforme en X. ¿Por qué? Porque no está acelerado. Aceleración en X es 0. Y como la aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, entonces no hay cambio de la velocidad y la velocidad es una constante. Siempre vale lo mismo. Y por eso, como siempre vale lo mismo, vale lo que vale al principio. ¿Cuánto vale al principio? 167.3 metros por segundo. Bueno. ¿Y en I? ¿Cuánto vale la velocidad en I en el punto de altura máxima? Pues 0. Esto no tiene componente en I. Esto sí tiene componente en I. Esto tiene componente en I. Esto tiene componente en I, más grande. Esta tiene componente en I. ¿Sí? Pero esta de aquí, no. Solo tiene componente en X. Y pues ya está. Eso es todo. Aquí decimos en X, ¿qué componente en X? Pues 167.3. ¿Por qué? Porque sigue un movimiento con velocidad constante. En I, en el punto más alto de la trayectoria, pues tiene 0. ¿Sí? Es lo que siempre decimos para calcular el tiempo de altura máxima. Decimos que la componente en I sea 0. Entonces el vector velocidad evaluado en el tiempo de altura máxima es este de aquí. Tiene esta componente en X y esta componente en Y. 0 en Y y en X, Vx sub 0. Esto es Vx sub 0. Da velocidad inicial en X. Y ya está. Listo. ¿Dudas con esto? Para el tiempo de vuelo podemos hacerlo con la fórmula de posición. Sí, eso es lo que hay que hacer. Con la fórmula de posición. Así lo hicimos. Exactamente. Ujú. También lo podían hacer con la componente ni de la posición. ¿Sí? Pero era más complicado. Con la componente ni, ¿sí? En lugar de usar x de t,
Con la posición, sí, se puede hacer con la posición en X o con la posición en Y. Creo que era la pregunta que estaba tratando de responder. Entonces, tanto con esta ecuación, ¿sí? Cuando X corresponde a R. Escucha, profe. Hola, ¿me escuchan? Sí, pero creo que no está compartiendo pantalla. Ah, claro, gracias. No, tienes toda la razón. Sí, sí, sí. Ujú. Bien, gracias. Entonces, ¿qué? Entonces, cuando, ¿qué? Ah, que sí, que si se puede hacer con la posición, claro, esto es la posición, ¿no? Esto de aquí es la posición. Esto, cuando esto vale R, ¿sí? Cuando X vale R, T vale tiempo de vuelo. Pero hay otra forma, sí, también con la posición en Y, con la componente en Y de la posición. Cuando Y vale 0, entonces el tiempo también es el tiempo de vuelo. ¿Sí? ¿Hay diferencia? ¿Obtendrían alguna diferencia entre una cosa y otra? No, pero esto es más complicado, porque aquí tenemos I0 que se va, pero tenemos una componente de BI0 que no es 0 por el tiempo, menos G sobre 2 por el tiempo al cuadrado. Acá tienen una cuadrática que tiene dos términos, ¿no? Tiene este y este. No es difícil de resolver, porque aquí, como se va este término, y esto queda igualado a 0, entonces podemos pasar para el otro lado esto, tachamos un tiempo y ya obtenemos el tiempo que corresponde a el valor que no es 0 de I. ¿Sí? El valor que no corresponde al tiempo 0. ¿Sí? Porque en el tiempo 0 I vale 0. ¿Sí? Pero bueno, despejarlo de aquí es un poquito más complicado, un poquito, no mucho más complicado, pero un poquito más complicado que despejarlo aquí, que está súper fácil. Entonces por eso usamos esta, que está más fácil que esta otra, que está un poquitito más complicado. ¿Sí? Y ya está. ¿Sí? Sí me explico, ¿no? Cuando esto es 0, simplemente esto lo pasan para el otro lado y les queda que gt cuadrado sobre 2 es igual a BI0 por T. Obviamente que cuando T es 0, si ponen 0 acá de T y 0 acá de T, esto se cumple, esta igualdad se cumple. ¿Y para qué otro valor de T se cumple? Pues cuando G por T sobre 2 es igual a BI0. De aquí despejan T, 2 veces BI0 sobre G, 2 veces BI0 sobre G también tiene que dar el tiempo de vuelo. ¿Sí? El tiempo de vuelo aquí nos dio 23.9 segundos. Si ponemos el tiempo de vuelo igual a 2 veces BI0, 2 veces BI sub 0 sobre G, noten que BI0 sobre G, ¿qué era? Era el tiempo de altura máxima. 2 veces BI0 sobre G es el tiempo de vuelo total, porque parte del suelo y llega al suelo, ¿no? Entonces, si hacemos esa cuenta, aquí está. 2 veces BI0 sobre G, hacemos, ¿no? ¿Cuánto valía BI0? BI0 vale 117.1. 117.1 sobre G, 9.8 dividido. El tiempo de altura máxima es 11.95 básicamente, 2 por 23.89, y eso es esto. 23.898 tengo acá, ¿no? 23.898 es lo mismo que esto. Es esto evaluado aquí, esto evaluado haciendo uso de esto, haciendo uso de esto o haciendo uso de la ecuación en Y, da igual, ¿no? Tiene que dar igual. Va, bueno, muy bien. Entonces, ¿dudas? ¿Más dudas? ¿Más dudas? ¿Más dudas? ¿Alguien había preguntado eso? No sé quién. Pero ya. Bueno, muy bien. Si no hay más dudas, entonces vamos a empezar con el otro tema. Ahora sí se pone complicado para que vean. Bueno, complicado. Más difícil. Un poquito más difícil. No mucho más difícil, pero un poquito más difícil, sí. Vamos a empezar entonces con ¿qué? Con dinámica. Dinámica. Sí, en el primer parcial, antes cuando había parciales, a la gente le solía ir relativamente bien en el primer parcial y en el último parcial también no es tan difícil. Pero el segundo parcial, que es de dinámica, justamente lo que vamos a ver ahora, pues
pues, la gente le suele ir mal, ¿sí? Y es importante que entiendan dinámica porque luego el curso que sigue, pues es dinámica del cuerpo rígido. Es más complicado todavía que esto. Entonces, pues si no entienden bien dinámica lineal, pues menos van a entender de dinámica rotacional. Entonces, por eso es importante que lo entiendan. Bueno, es importante que lo entiendan, no solo por eso, pero bueno, es importante que lo entiendan. Dinámica, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Qué es? Y dice lo siguiente, dice, ya lo habíamos dicho, de hecho, es lo que estudia, es aquella parte de la física que estudia la relación entre el movimiento de un cuerpo y sus causas, ¿sale? Movimiento de un cuerpo y sus causas. Sí, la relación, ¿va? Dinámica y leyes de movimiento. Estudia la relación entre el movimiento del cuerpo y sus causas. Hasta ahora, la cinemática estudiaba nada más esto, ¿no? El movimiento de las cosas, ¿sí? De un cuerpo. Pero el cuerpo no era cuerpo, era una partícula. Era un cuerpo puntual, ¿sí? Bueno, ahora también vamos a seguir estudiando partículas, ¿no? Pero vamos a ver qué causa el movimiento de las cosas, ¿sale? Vale. Lo que causa el movimiento de las cosas son las fuerzas, ¿va? La fuerza aplicada sobre una partícula, sobre un objeto, hace que el objeto cambie su estado de movimiento. La dinámica entonces estudia las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y las consecuencias de su aplicación. Consecuencias de su aplicación. ¿Cuáles son las consecuencias de su aplicación? Cambia el estado de movimiento de las cosas. Dichas fuerzas resultan de la interacción de un cuerpo con otro o con su ambiente, ¿sí? Actúan de acuerdo a su magnitud y dirección. Magnitud y dirección. Y entonces son vectores. Las fuerzas, las causas del movimiento, las causas de los cambios de movimiento son vectores, ¿sí? Y por eso vector, tenemos que entender vectores, lo tenemos que tener muy claro para poder entender esto a su vez. Si no tenemos claro cómo se manejan los vectores, qué es un vector, pues este tema pues, tampoco lo vamos a entender. Muy bien, entonces, algunos ejemplos de fuerzas son un empujón, un jalón, ¿sí? Se anotan así. Este sería un empujón que estaría aplicado sobre este punto. Esto sería un jalón, un tirón que está aplicado sobre este punto de aquí, ¿no? Empujar, pues ya saben lo que es empujar, ¿no? Es empujar. Jalar es agarrar de algún lugar, ¿sí? Agarrar de, yo qué sé, algo, acá una perilla, yo qué sé, algo que me permita agarrar y entonces jalo, ¿sí? Bueno, pues, pues esto es un empujón, esto es un tirón. Y pues estas son otras fuerzas que van a aparecer durante el curso frecuentemente. Esta es la fuerza peso, que ya medio la vimos, un poquito por encima, cuando hicimos el diagrama en cuerpo libre de una partícula, para ver que había una fuerza que se llamaba peso, y que si no había más fuerzas aplicadas sobre esta partícula, entonces esta partícula se aceleraba con una aceleración igual a g. ¿Sí? Bien. Y pues también está, en este caso de esta cosa, de esta caja o yo qué sé, lo que sea, bloque, está aplicado el peso, pero también está aplicado una fuerza que llamamos fuerza normal, ¿va? Bueno, hay dos fuerzas aplicadas aquí. Aquí también está el peso, seguramente. Sí, si está la cosa esta, si cualquier cosa que esté cerca de la superficie de la Tierra, va a aparecer siempre sobre ella una fuerza que denominamos peso, y es m por g. ¿Sí? Entonces aquí no lo estamos pintando, pero aquí debe estar la fuerza peso, y también debe haber una fuerza normal que hace la superficie sobre la caja, ¿vale? Y aquí lo mismo, ¿eh? También debería estar el peso y la normal. Bien, entonces, ¿qué más? Dice, antes de Galileo, creían esto. Se creía que se necesitaba una fuerza para mantener a un objeto en movimiento constante. Digo, los griegos eran muy listos, gente que pensaba, pero aún así no lo sabía todo, ¿no? Creían, entre otras cosas, que la Tierra era el centro del universo. Creían también que la materia estaba hecha de los 4 elementos, ¿no? De aire, fuego, tierra y yo qué sé qué más. Yo qué sé, 4 cosas. Y agua, ¿no? O algo así. ¿Y qué más? Y entonces, pues los griegos, pues si bien sabían de mucho y en muchas cosas
tenían razón, incluso tenían el concepto de átomo viene de los griegos, y luego recién hasta 1917, creo, ¿no? 1907, se verificó de que efectivamente los átomos existen. Pues el concepto que ellos tenían de átomo no era exactamente el concepto moderno de átomo, ¿no? Pero sí, digo, pues ya la palabra ya la habían inventado, ¿no? Ujú. ¿Y qué más? Bueno, pues creían de que el estado natural de algo era el reposo, ¿sí? Cuando una cosa estaba en reposo, estaba feliz, digamos, ¿no? Y si había algo que lo perturbaba, hacía fuerza sobre ese algo y la quitaba de ese estado de reposo, ¿no? Por ejemplo, mi mate aquí está en reposo, ¿sí? Ahí está mi mate, ¿no? Está en reposo, ¿no? Y si venía algo, un agente externo, alguien o una cosa, y hacía fuerza sobre el mate, pues entonces lo podía mover y sacar del reposo. Pero una vez que se dejaba de aplicar la fuerza, entonces la cosa volvía al reposo, ¿sí? Como le está pasando al mate ahora, ¿no? Y por eso creían lo que veían, ¿sí? Creían que eso era lo que pasaba porque eso era lo que veían, ¿sale? Vamos, muy bien, pero eso no es la realidad. Hola. La realidad es que el estado natural de las cosas, bueno, no existe tal cosa como el estado natural, pero bueno, el estado natural sería el movimiento rectilíneo y uniforme, ¿sí? ¿Qué es lo que le pasa a algo que está no interaccionando con nada, ¿sí? Por ejemplo, una roca que está en el medio de la galaxia, ¿sí? O, no en el medio de la galaxia, lejos de la galaxia, en el medio de la nada, ¿sí? Una roca que anda ahí en el medio de la nada, pues lleva cierta velocidad y sigue una trayectoria rectilínea, ¿sí? Sigue un movimiento rectilíneo y uniforme. Si nada la perturba, si no hay fuerzas aplicadas sobre esa cosa, esa piedra, pues esa piedra sigue derecho y no para nunca, ¿sí? Hasta que interacciona con algo más de materia, ¿sí? Si se llega a cruzar con algo, puede ser que ese algo influencie su estado de movimiento y cambie su estado de movimiento. Pero mientras eso no pase, la cosa sigue una trayectoria rectilínea a velocidad constante, ¿sí? Ok. Eso es el estado natural, en todo caso, de una cosa, ¿va? Esta cosa, cuando yo le aplico una fuerza, efectivamente se acelera. Y luego, cuando le dejo de aplicar la cosa, se frena. Pero se frena porque hay otras fuerzas, la fuerza de fricción, que hacen que se frene, ¿sí? Si no hubiese fricción con la mesa, al empujar esto, ¿sí? Si no hubiese fricción con la mesa, esta cosa seguiría una trayectoria como esta, movimiento rectilíneo y uniforme. Lo que hace que se detenga es la fricción, una fuerza de fricción que resulta de la interacción entre la superficie de la mesa y la cosa, ¿sí? Bien. O si esta mesa fuese una mesa de aire, ¿sí? De esas que tienen agujeritos y sirven para jugar yo le digo tejo eso, pero ustedes le deben de decir, ¿cómo era que le decían ustedes? Hockey sobre no sé qué mamada. Bueno, no sé. Hockey sobre yo qué sé qué, mesa, no sé. O creo que era hockey. Bueno, no me acuerdo cómo le dicen. Pero bueno, si tenemos una mesa de aire, ¿sí? Donde tenemos un colchoncito de aire y tiramos una pastillita, le pegamos a la pastilla, pues la pastilla sigue su movimiento rectilíneo y uniforme. ¿Por qué? Porque ahí la fricción, si bien existe, es muy limitada, es muy pequeñita. Como la fricción es pequeñita, pues esa cosa sigue con su trayectoria rectilínea y a una velocidad más o menos constante. ¿Hasta qué? Hasta que se le acaba la mesa y choca contra el borde. Ahí cambia su estado de movimiento. Pero mientras no llega al borde, mientras no interacciona con el borde, sigue en un estado de movimiento rectilíneo y uniforme. Bien. Entonces, Galileo ya se dio cuenta de eso, ¿no? Galileo se dio cuenta de que los griegos no tenían razón, ¿no? Que estaban equivocados en su concepto de este estado natural y reposo, ¿sí? Él se dio cuenta de que si no había fuerzas aplicadas sobre algo, entonces ese algo seguía un movimiento rectilíneo y uniforme. Ok. ¿Qué más? Si varias fuerzas, ¿sí? Si no solo una, sino varias fuerzas actúan al mismo tiempo sobre un cuerpo, ¿sí?
Lo que afecta al movimiento del cuerpo, ¿sí? Otra vez, la dinámica es el vínculo, el estudio del vínculo entre las fuerzas y el movimiento, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué es lo que afecta al movimiento de las cosas? Pues lo que afecta al movimiento de las cosas ni siquiera es una fuerza, ¿sí? Es la suma de todas. Es la suma vectorial de todas las fuerzas. Eso es lo que cambia el estado de movimiento de algo. Es decir, si no hay fuerzas aplicadas sobre una cosa, por ejemplo una roca que está en el medio de la nada, entonces sigue un movimiento rectilíneo y uniforme. Pero si sobre la pastilla que viaja sobre la superficie de la mesa esa que tiene agujeritos y un colchón de aire, ¿no? Que se empuja aire a presión, ¿sí? Con un compresor se empuja aire a presión y entonces se logra que las cosas medio floten, ¿no? No flotan del todo, pero casi que no tocan a la superficie. ¿Sí? Hay un colchoncito de aire ahí, y entonces si uno le pega a la pastilla sale, ¿no? Y se desliza. Ahí la pastilla está, o sea, está sobre la superficie de la Tierra, hay una fuerza que es la fuerza peso que actúa sobre ella, pero también hay una fuerza que es la fuerza normal, que ahora hace el colchón de aire sobre la pastilla y que la sostiene sin que se acelere en la dirección perpendicular, ¿sí? Y siempre se mantiene la pastilla a la misma distancia de la mesa, ¿sí? Entonces ahí hay fuerzas aplicadas sobre la pastilla. Está el peso y está la normal. Y sin embargo, cuando se le golpea, mantiene un movimiento rectilíneo y uniforme, ¿sí? Mantiene un movimiento rectilíneo y uniforme, pese a que hay fuerzas aplicadas sobre ella. ¿Qué está pasando? Pues lo que está pasando es que la suma de fuerzas es cero, es decir, la fuerza normal y la fuerza peso sobre la pastilla son iguales. Entonces, lo que importa no es las fuerzas por separado que aplican sobre una cosa, sino que la suma vectorial de ellas, ¿sí? La suma vectorial de ellas va a influenciar al estado de movimiento, ¿sí? Va a cambiar el estado de movimiento, la suma de fuerzas, no una fuerza en sí. A la suma de fuerzas se la conoce también como fuerza neta, fuerza resultante o suma de fuerzas. Pues en símbolos matemáticos, pues es esta cosa de aquí, ¿no? Es suma de fuerzas. Esto de aquí se le conoce como fuerza neta, fuerza resultante o suma de fuerzas. Este símbolo de aquí es el que se reserva para la sumatoria, ¿sí? Esto significa en términos matemáticos sumatoria. Cuando uno ve este símbolo, entiende sumar. ¿Sumar qué? Pues todas las fuerzas que haya ahí, ¿sí? Todas, absolutamente todas las que apliquen sobre un cuerpo. Bien. Ejemplo, el bloque no cuenta con aceleración, no está acelerado, no tiene cambio de la velocidad, ¿sí? Que no esté acelerado es que el cambio de la velocidad en el tiempo sea cero, porque eso es la aceleración. Y la aceleración es el cambio de la velocidad. Entonces, si no está acelerado, no cambia su velocidad. No está acelerado, no hay cambio de su velocidad, dado que la suma de fuerzas aplicadas es nula, ¿sí? ¿Cómo sabemos que es nula? Porque tenemos dos fuerzas. Una es la normal, que es esta roja, otra es el peso, que es esta verde, y ambas tienen igual magnitud, pero signo contrario. Bueno, signo no, en dirección contraria, ¿sí? Son vectores, no tienen signo contrario. Tienen direcciones contrarias, ¿no? La suma vectorial de la normal con el peso es 0, da 0 como el vector nulo, ¿sí? Lo que implica que el vector normal es igual al opuesto, esto es el opuesto, del vector peso. El vector peso a su vez está compuesto por un escalar y un vector, ¿sí? Este es un escalar, un número, que es la masa, y este de aquí es un vector. Pero ya sabemos que si multiplicamos a un vector g por un escalar, obtenemos otro vector que apunta en la dirección del vector original. La masa m, el escalar m, lo único que hace es agrandar o achicar la magnitud del vector, pero sigue apuntando en la misma dirección, ¿sí? Entonces, n y g apuntan en direcciones opuestas, ¿sí? G apunta hacia abajo, n apunta hacia arriba. Es lo que está diciendo esto. Y además, n
tienen la misma magnitud que m por g. Y por eso suman 0. N más m por g suman 0. Porque tienen magnitudes iguales, pero sentidos opuestos. ¿Sale? Entonces, para eso necesitamos, para hacer la suma de fuerzas, para calcular la suma de todas las fuerzas que aparecen sobre una cosa, pues como las fuerzas son vectores, pues tenemos que sumar, ¿qué? Tenemos que sumar vectores. Y para sumar vectores, pues ya aprendimos, ¿no? Por eso dimos al principio vectores, para que ustedes ya supieran, entre otras cosas, sumarlos. Y multiplicarlos por escalares. ¿Sí? Bien. Sale. Entonces, ¿qué? Esta cosa vemos que no acelera, no cambia su estado de movimiento, porque si no acelera, el cambio de la velocidad es nulo. El cambio de la velocidad es 0. ¿Sí? Porque esta cosa habíamos definido en cinemática que esta cosa de aquí era la aceleración, el vector aceleración. Sale, ¿qué más? Dice, primera ley de Newton. ¿Qué hora son? Primera ley de Newton. Sí, está muy bien. Primera ley de Newton. Dice, un cuerpo sobre el que no actúa una fuerza neta, ¿sí? Sobre el que no actúa una fuerza neta, o dicho de otra forma, sobre la que esta cosa, la fuerza neta, es 0, es el vector nulo. ¿Sí? Un cuerpo sobre el cual ocurre esto, la suma de todas las fuerzas da 0, se mueve con velocidad constante, es decir, sigue un movimiento rectilíneo y uniforme. ¿Sí? O se mantiene en reposo en un marco de referencia inercial. Mantenerse en reposo es un caso particular del movimiento rectilíneo y uniforme. ¿Sí? Mantenerse en reposo es seguir un movimiento rectilíneo y uniforme con velocidad 0. ¿Sí? Eso es estar en reposo. ¿Sí? Entonces, estar en reposo es un caso particular, o se lo puede ver como un caso particular del movimiento rectilíneo y uniforme. Está quieto, tiene un movimiento en una única dimensión con velocidad nula. Vale, entonces, la primera ley de Newton, lo que está diciendo, es lo que ya dijo Galileo. ¿Sí? Newton dijo, lo que pensaba Galileo, que fue primero, ¿no? O sea, primero, ya en el Renacimiento, si todas estas cosas vuelven a surgir en el Renacimiento, o sea, primero tuvieron los griegos que pensaron mucho, luego llegaron los romanos que le copiaron a los griegos todo, los dioses, todo. ¿Sí? No se dedicaban a pensar los romanos, se dedicaban a la guerra. Y eso les funcionó muy bien. Y por eso fueron imperio durante mucho tiempo. ¿Eran buenos haciendo qué? Peleando. Ya está. Y eran buenos ingenieros también. ¿Qué más? Pero no les gustaba pensar demasiado. Y entonces, pues durante todo ese tiempo, pues lo que supieron los griegos, los romanos se los creyeron. ¿Y luego qué pasó? Y luego se desarmó el Imperio Romano y llegó la Edad Media. Y durante la Edad Media, pues la gente estaba preocupada por comer y nada más. ¿Sí? Y excepto los árabes avanzaron ahí. Avanzaron, pero sobre todo en matemáticas. No tanto y en medicina, un montón también, pero no tanto en física. Menos. Y luego con el Renacimiento, que es cuando Europa sale de ese periodo muy jodido que tuvieron, que duró un montón de años, que fue la Edad Media, cuando llega el Renacimiento, que justamente dice eso, ¿no? De que renace la cultura, renace todo, ¿no? Pues ahí llega un tal Copérnico, que era un cura, y que tenía acceso a las bibliotecas, tenía acceso al conocimiento de los griegos, y fue el primero que dijo pues que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. ¿Sí? Plantea una hipótesis diferente para explicar el movimiento de los astros, ¿sí? De las errantes, las estrellas errantes eran los planetas, ¿sí? Que antes no tenían el concepto de planeta, eran puntitos en el cielo, unos que se movían como si fueran un todo, ¿sí? Se movían todos juntos, que eran las estrellas, y otros que eran raros, unos puntitos raros que hacían otra cosa, hacían cosas rarísimas en el cielo, y esos eran las errantes, ¿sí? Y además se diferenciaban, ¿no? Habían dos errantes que eran bien diferentes al resto, ¿sí? Pues, ¿cuáles eran esas dos? Pues Mercurio y Venus, que están dentro, ¿no? Están dentro de
de la órbita terrestre, y por eso se movían diferente a las otras que están por fuera, que eran Marte, Júpiter, Saturno, que eran las que se veían a simple vista. Llegó Galileo y dijo luego, ¿no? Primero estuvo Copérnico, luego llega Galileo, y Galileo va y se inventa estas cosas, ¿no? Los lentes. Con los lentes hace sus telescopios, y con sus telescopios descubre que hay lunas en que hay cositas que le dan vuelta a Júpiter. Hay puntitos que le dan vuelta a Júpiter. Y esos puntitos que le dan vuelta a Júpiter, pues ya obviamente no todo le daba la vuelta a la Tierra. Había cosas que le daban vuelta a otras cosas y que no eran la Tierra. Y entonces pues él se da cuenta de que esa idea de que la Tierra fuese el centro del universo, pues no tenía sentido, y que Copérnico tenía razón. Copérnico era cura y además era amigo del Papa, y el Papa pues le dijo que estaba bien, que él pensara lo que quisiera pensar y tal, no había lío. Pero luego cambiaron de Papa, y el nuevo Papa, el que coincidió con Galileo, pues no le gustó el cuento de que la Tierra no fuese el centro del universo, entonces hizo que se desdijera Galileo, y si no lo hacía, pues estaba ahí, ¿no? No sé si le iba a tocar pues yo qué sé, la horca o la hoguera para redimir sus pecados, ¿no? Entonces, pues se tuvo que desdecir y dijo, no, pues sí, la tierra es el centro, usted tiene razón, señor cura, señor papa, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Luego de Galileo vino Kepler, un poco junto con él, que también se dio cuenta de que había órbitas y que los planetas, y que el centro era el Sol, pero él no vivía en Italia, vivía era alemán, entonces no tuvo problemas tampoco. El que tuvo problemas serios con la iglesia fue Galileo. Y el Papa Juan Pablo II creo que fue el primer papa que dijo, no, pues sí, Galileo tenía razón y hay que perdonarlo, ¿no? Y entonces pues lo perdonaron, yo qué sé, o pidieron disculpas, ¿no? Pidió disculpas a la iglesia, creo que fue. Entonces, ¿qué? Un poquito después, ¿no? Pero bueno. Y después de Galileo, Kepler y Copérnico llega Newton. Y Newton dice, no, pues Galileo efectivamente tenía razón. Y entonces toma su primera ley de él, ¿sí? De lo que decía Galileo, de lo que ya se había dado cuenta Galileo, pues lo vuelve a repetir y dice, un cuerpo sobre el que no actúa una fuerza neta, sobre el cual la suma de fuerzas es cero, ¿sí? Pues sigue un movimiento rectilíneo y uniforme. ¿Sí? Que fue lo que dijo Galileo. O se mantiene en reposo, en un marco de referencia inercial. Pero puso aquí este pero, ¿no? Bueno, no es un pero. Dice que eso ocurre, pero siempre y cuando el marco de referencia sea inercial. Vale. ¿Qué quiere decir eso? Pues ahora vemos, ¿no? Pero antes de eso, antes de ver qué quiere decir eso, vamos a ver qué quiere decir inercia. Inercia, sí, esta palabra, inercia. Inercia es la tendencia de un cuerpo por mantener su estado de movimiento, ¿sí? Hay cuerpos que tienen una mayor tendencia por seguir con su estado de movimiento, y otros cuerpos que tienen menor tendencia por seguir con ese estado de movimiento. ¿Sí? Un ejemplo es, por ejemplo, un ejemplo de diferencias en la tendencia de seguir el estado de movimiento la hay entre un objeto muy masivo y uno poco masivo, ¿sí? Por ejemplo, a un tren le cuesta mucho cambiar su estado de movimiento. Si alguien quiere cambiar el estado de movimiento de un tren, pues tiene que hacer un esfuerzo grande, ¿no? En cambio, si uno quiere cambiar el estado de movimiento de un mosquito, pues eso es relativamente fácil, ¿sí? ¿Qué diferencia grande hay entre un tren y un mosquito? Pues la masa, ¿sí? La masa del tren es mucho más grande que la masa del mosquito, y la masa es una medida de este concepto, de la inercia, ¿sí? La masa es una medida de la inercia. Es decir, grandes masas implican grandes inercias, pequeñas masas implican pequeñas inercias. ¿Sale? Bien. Entonces, dice, salsa de tomate en un frasco, va. Usamos la inercia, es decir, la tendencia de la salsa de tomate por mantener su estado de movimiento para sacarla de ahí. ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Pues si queremos sacar, digamos que la salsa de tomate está pegada acá al fondo del frasco, ¿no? Este es el frasco, este es el fondo del frasco, este es el frasco, ¿no? Aquí está la parte por donde sale
la salsa de tomate, aquí está la salsa de tomate pegada atrás. Entonces, ¿qué hace el señor para sacar la salsa de tomate del frasco? Pues acelera el frasco hacia abajo primero, todo. Frasco, salsa de tomate, todo lo acelera hacia abajo, ¿sí? Acelera directamente la mano al frasco y el frasco a su vez acelera a través de esta superficie a la salsa de tomate que la empuja hacia abajo. Bien, entonces, ¿qué? Se genera cierta inercia en la salsa de tomate que ahora se mueve y se desplaza hacia abajo junto con el frasco. Luego, el hombre frena al frasco repentinamente y lo que pasa es que de golpe y porrazo, pues el frasco se deja de mover hacia abajo. Pero la salsa de tomate no. La salsa de tomate sigue hacia abajo su viaje con el movimiento rectilíneo y uniforme hacia abajo. Y eso es lo que hace que se separe de la superficie del frasco, ¿no? del fondo del frasco. ¿Sí? Y entonces sigue hacia abajo, llega hasta aquí y pues ya sale, ¿no? Entonces pues podemos comer papas fritas con salsa de tomate así. Va. ¿De qué va a depender de que salga o que no salga? Pues de las fuerzas que existan entre la salsa de tomate y la parte de abajo del frasco. Si está muy pegada, digamos, si las fuerzas de adhesión entre la salsa de tomate, digamos que medio está seca, y el frasco son grandes, ¿sí? Porque está medio seco, pues entonces por más que uno le haga, pues esto está pegado, muy pegado, digamos, a la superficie del frasco, y por más que le hagas así, pues no sale, ¿no? Ahora, si las fuerzas de adhesión aquí no son tan intensas, pues haciendo esta cosa, pues uno logra que efectivamente salga la salsa de tomate. Lo que estamos haciendo otra vez es acelerar primero frasco y salsa de tomate hacia abajo, luego frenar el frasco repetidamente y hacer que la salsa de tomate, que ya ganó inercia, que tiene inercia, ¿sí? Que tiene un movimiento determinado, pues que continúa con ese movimiento, ¿sí? Porque tiene cierta inercia. Continúa con ese movimiento y entonces sale hacia abajo. ¿Sale? ¿Qué más? Dice, un marco de referencia inercial. Ahora sí, vamos con el marco de referencia inercial. ¿Sí? Este es un concepto que introduce la primera ley de Newton y que dice acá, ¿no? Dice, lo que dice